a tu iglesia y a tratar nuestros corazones siempre en Cristo Jesús. Vamos a nosotros a seguir retomando lo que estuvimos hablando acerca de lo que es la fe, analizando lo que es la fe en un contexto. El miércoles estuve ministrando antepasado acerca de que la fe es una confianza, una confianza total y plena, es una seguridad, una certeza, pero en Cristo Jesús, es en una persona es que la fe es completa. Por eso es que la Biblia habla que Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. El mundo utiliza la palabra fe para poder confundir a la iglesia, o a veces sin confundirlo, sino que ellos adoptan palabras cristianas para sentirse más buenos, o tal vez para empatizar con los protestantes o con nosotros. Pero no entienden lo que es la fe y no entienden lo que significa bíblicamente la fe, a menos de que el Espíritu de Dios se lo revele por la palabra. Pero nosotros, la iglesia, sí entendemos lo que es la fe. Leemos Hebreos 11:1 y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es algo muy importante para la vida del creyente. Y como estuve hablando hace unos minutos acerca de lo que Dios nos ha llamado como iglesia, Dios nos ha llamado. Cada uno de ustedes es un llamado de Dios. Tiene un llamado de Dios para su vida. No es que Dios llama a algunos y a otros no. No, Dios llama a todos. A todos Dios nos ha llamado, a todos los que estamos acá. Así que si tú puedes mirar a tu costado, puedes mirar, tal vez está una persona que nunca has hablado con ella o no la conoces, pero algo que debes saber de esa persona es que si ya recibió a Jesús, Dios la ha llamado para algo. Y tú con tu vida tal vez no te sientes especial y dices, pero a mí no me ha llamado al Señor, no, yo soy un cristiano nomás, yo soy uno más de la iglesia. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios nos ha llamado a todos. No hay que ser un millonario, un magnate para que Dios te llame. Ni tampoco hay que tener un ministerio, una iglesia para decir yo soy un llamado de Dios. Esos son dones del ministerio. Son cosas especiales, pero a lo que me estoy refiriendo esta mañana con ustedes es que Dios, y me incluyo, nos ha llamado a todos nosotros. A todos nosotros Dios nos ha llamado para algo. El llamado de Dios no es una llamada telefónica para saber nomás cómo estamos, ni para saber qué es de nuestra vida. El llamado de Dios siempre tiene propósitos, porque Dios es un Dios de propósitos. Así que cuando Dios nos llama es para algo, para hacer algo. Y todos los que estamos aquí, y todos los que están alrededor del mundo, y todas las personas que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, y entregan su vida a Cristo, se bautizan en agua, y están siguiendo los preceptos de Dios, y están caminando en lo que Dios nos llamó a caminar, ellos tienen que saber que eso es un llamado de Dios para sus vidas, que Dios los ha llamado. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ha llamado. El llamado no está segmentado o no está seccionado para algunos, ni está solo dado para aquellos que cumplen ciertos requisitos. Así que no tienes que ser un predicador, no tienes que cantar, bonito, para decir, ay, yo recién ya soy llamado. No. Somos llamados por Dios. La Biblia dice que Él nos ha llamado. Así que nosotros tenemos que responder ese llamado. No tenemos que esperar y decir, no, ese es seguro para el que canta bonito. Ese es para el que tiene plata, para el que puede ofrendar. Ese es para el que tiene buen vocabulario para predicar. Ese es un llamado. No, Dios nos ha llamado a todos. Así que hay que asumir la responsabilidad de que Dios nos ha llamado. ¿Y qué hay que hacer cuando Dios nos llama? Responder a su llamado, contestar el teléfono, responder lo que Dios quiere, hacer lo que Dios quiere, porque Dios es un Dios de propósito. Así que vamos a ir a Romanos el capítulo 8, 28, siguiendo lo que el pastor está predicando acerca de Dios es bueno, Él sabe lo que hace, todo obra para Él, para bien, a Él sea la gloria. ¿Se han olvidado de eso o no? No, ¿verdad? Eso tiene que ser un lema. Ya saben, jóvenes, plántenlo en sus polos, pónganlo en sus estados, anuncien la verdad, porque la verdad es que Dios es bueno, que Él sabe lo que hace, que todo obra para bien para los que aman a Dios, a Él sea la gloria. Así que eso es algo digno de compartir, digno de testificar, digno de no sentir vergüenza de la verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 28 de Romanos 8, y esto es algo que tal vez en esto sí estamos frescos y sabemos. Estamos, digamos, al día con este concepto de la verdad de la palabra de Dios, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? ¿Ves? O sea que, ¿por qué obra todo para bien en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado. ¿Por qué todas las cosas te ayudan para bien? Porque dice la palabra que sabemos que a los que aman a Dios, estos que aman a Dios son los que conforme a su propósito han sido llamados. Sabemos también que los que aman a Dios no se refiere de un amor inicial de nosotros por Dios. Entendemos por la luz de la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así que podemos decir que todos aquellos, o sabemos que los que creen en el amor de Dios, por eso aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Para los que dice, para los que, o esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya sabemos que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con nosotros. Y acá cuando hablamos de propósitos, tal vez algunos recuerdan su etapa de juventud y cuando estaban solteros y les preguntaban, tú no te casas hasta que me digas, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para con tu vida? Uy, esa era la pregunta más difícil. Ay, no me van a dejar casarme, no me van a dejar tener una relación hasta que diga cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Y nuestra mente volaba, pero ¿qué voy a saber yo del futuro? Ya yo me iba más lejos, decía, yo no tengo espíritu de adivinación ni de brujería, no voy a hacer que... Pero eso no era lo que realmente nos referimos con saber cuál es tu propósito o cuál es el llamado para que Dios te ha llamado, cuál es el llamado que Dios tiene para contigo. Ahí en esa palabra que a veces hablamos de propósitos de Dios surgen miedos, incertidumbres, porque tal vez pensamos que debemos saber exactamente qué es lo que Dios quiere con nosotros acabando el colegio, qué es lo que Dios quiere que estudiemos, qué es lo que con quién Dios quiere exactamente que nos casemos. Y eso no funciona así. Dice el versículo 29, ojo, para a los que antes conoció, o sea, está hablando de nosotros, a los que hemos sido llamados, también los predestinó ¿para qué? ¿Para qué hemos sido llamados? Así no se defiende la verdad y así no se habla la verdad. ¿Para qué hemos sido llamados? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? Que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y esta palabra hecho tiene un significado más profundo que solo ser legalmente de naturaleza de Cristo, sino que, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, que Cristo sea formado en nosotros. O sea que el propósito de Dios, el llamado de Dios para tu vida, consiste en menos saber a qué universidad vas y más saber qué tipo de universitario debe ser en aquella universidad. O sea, lo que Dios nos ha llamado a hacer en su propósito habla más de nuestro carácter, de lo que tenemos que ser y lo que tenemos que mostrar frente a Cristo. Es menos acerca de la carrera que quieres estudiar y más acerca de quién vas a ser cuando estés estudiando. Es menos acerca de para qué trabajo Dios te creó y no, yo no trabajo porque estoy esperando descubrir para qué Dios me llamó y me inventó y me hizo. No se trata de eso el llamado de Dios y el propósito. Es más acerca del tipo de trabajador que Dios quiere formar en ti. Y ese es semejante a la imagen de Cristo. Porque el deseo de Dios es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen, que nos parezcamos, que tengamos las mismas maneras y conductas de vivir a Cristo. Eso no viene desde las obras y desde la santificación como algo aislado de la justificación, porque ya entendemos por la palabra, pero hago la explicación para que no nos desliguemos y pensemos, ahora el ministro está legalista y está hablando de que hay que hacer. Cuando hablo yo de lo que Cristo nos ha llamado y lo que Él quiere para con nosotros, trate nuestro carácter, todo parte no de nuestras propias fuerzas, sino de que Él nos ha justificado en Cristo Jesús y que ahora en Cristo Jesús nosotros somos aptos y capaces para toda buena obra. Así que Dios, ¿para qué te está llamando? Yo no sé, ministro, es difícil. Es difícil saber el propósito que Dios tiene para conmigo. Tal vez ni yo lo pueda saber. Yo tampoco sé a veces para lo que Dios te ha llamado. Pero lo que sí sé de parte de Dios es que Dios quiere que expreses a Cristo en tu vida. Expreses a Cristo.
Así que si algo puedo asegurar en esta mañana es que Dios te está llamando a ser más osado. Que Dios te está llamando a ser más amable. Que Dios te está llamando a ser más agradecido. Ay, ¿no sabías cuál es el propósito de Dios para con tu vida? Hoy te doy muchas cosas para que sepas qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Que expreses a Cristo Jesús. Que sepas pedir perdón cuando te equivocas. Eso es el propósito para el cual has sido llamado. Que seas más generoso. Señor, no hubo ni un amén. No me duele a mí. Pero, a ver, oídos. ¿Para qué Dios nos está llamando? Para ser más generosos, para ser más osados. Así que no te hagas el loco y no rehuses a tu llamado. Porque muchos de ustedes, ay Señor, yo quiero que Dios me use. Dios te va a usar. Cuando aprendas a saber que tu llamado está más relacionado con tu carácter que con algo específico de Dios. Y yo creo en las cosas específicas de Dios. Pero no tienes que irte a otro país para que tú puedas hacer un llamado de Dios predicando el evangelio. Acá tienes que comenzar a formar a Cristo en ti para que Dios te pueda utilizar y Dios te puede utilizar. No tienes que saber quién es la persona idónea y correcta y justo la que tiene química contigo y bacán, pucho, y esta se adapte eternamente para que tú la ames y la respetes. No, se trata de qué esposo eres, de qué esposa eres. No se trata mucho de lo que Dios te va a dar de manera iluminada. Un ángel te dice, mira, es Juanita, es Pepita. Se trata de lo que Dios quiere contigo y formar en ti para que cuando llegues a casarte seas un esposo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Seas una esposa conforme a la imagen de Cristo Jesús. Seas un hijo conforme a la imagen de Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Versículo 30. Ya ves, ahí entra la justificación. Y a los que predestinó, ¿cuántos de ustedes creen que Dios los predestinó? Gloria a Dios, yo también. A esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ven? Que Dios nos ha llamado para vivir conforme a Él, expresar su carácter. ¿Por qué? Porque a los que ha llamado también ha justificado. Así que eso no está lejos de la gracia de Dios, lejos de la doctrina de la justificación, sino que está apoyando y reforzando que nuestra forma de vivir, nuestro carácter, tiene que ir conforme a la palabra de Dios. ¿A base de qué? A que hemos sido justificados por medio de la fe. Así que Dios nos llama a expresar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado. Dios me llama a expresar a Cristo porque Él me ha justificado. Dios te llama a expresar a Cristo porque Él te ha justificado. Aleluya, eso es poderoso. Cuando hablamos de la justificación, hablamos tal vez del tópico de la doctrina cumbre del cristianismo, de lo que nosotros creemos. Porque es maravilloso saber que Dios es justo. Que Dios al que es culpable lo condena, pero al inocente lo justifica. Declara al que no ha pecado, lo ha declarado inocente. Y eso hizo con Jesús. Con Jesús hizo eso. Jesús era inocente. No había pecado. Leímos hace un momento que no había mentira en Él. Él no pecó y toda la justicia fue puesta en nosotros. Y todo el pecado, toda la condenación que nosotros merecíamos o acarreábamos en nuestra vida fue puesta en Jesucristo. Ahora, Dios nos llama a expresar a Cristo, Él también, porque también Él nos ha justificado. Así que en esto hay que tenerlo en orden. No nos justificó por tener el carácter de Cristo, ¿ok? No, nosotros no creemos que porque si andamos bien conforme a Cristo y reflejando a Cristo, ahí Dios nos va a justificar. No. Dios nos justificó por tener, Dios no nos justificó por tener el carácter de Cristo, sino que impartió justicia para que ahora con todo derecho pueda llamarnos a una mejor vida. Pueda llamarnos a expresar a Cristo, pueda llamarnos a ser padres amorosos, pueda llamarnos a ser esposos, cabezas de hogar, proveedores, pueda llamarnos a ser esposas sometidas, a ser hijos obedientes. Por eso Dios puede llamarnos a eso, porque Él nos ha justificado, porque Él ha hecho esa obra maravillosa en nosotros. Así que es importante la justicia de Dios en nuestro llamado de expresar a Cristo. No olvidemos, somos llamados a expresar a Cristo basándonos o partiendo de la idea que hemos sido justificados pues por la fe. Ya tenemos paz para con Dios, ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, ya ninguna cosa nos domina, hemos sido libres del pecado, de la maldición, de la muerte, para expresar a Cristo, para vivir una vida de luz, para vivir una vida que agrada y que se adapta conforme a la palabra de Dios.
Porque sin la justicia de Dios solo tendríamos excusas. Solo habría excusas para nosotros. En Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés en la zarza ardiente, Moisés era un torpe en sus habilidades. Moisés era bien torpe para hablar, era tartamudo. Por ahí alguien dijo metralleta. Moisés era torpe en sus habilidades. Moisés era un asesino en el lugar donde Dios lo estaba enviando. Moisés vivía en su pasado, en Damián, y Dios lo llama y le dice, anda, libera a mi pueblo. Así que a veces hemos sentido que para responder al llamado de Dios tenemos que ser perfectos en nuestras propias fuerzas, cuando no es así. Nosotros hay que creer en la justificación de Dios en nosotros y creer que eso nos da el poder para andar, caminar. Como dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Hemos recibido su justicia y hemos sido llamados para expresar a Cristo con todo lo que nos involucra. Una de las cosas que habla la justificación y por las cuales está enlazada con la obra de Cristo es que un inocente pagó por nosotros y que un pecador fue salvo por gracia. Pero hubo un pago, hubo un castigo, no fue gratis, no fue algo que Dios se hizo el loco con el pecado. Dios tuvo que tratar porque Él es justo. Entonces, acá hay algo que debemos entender con respecto a la justicia de Dios, que a veces no enmarcamos porque solo pensamos que Dios es justo. Pero note que en Salmos, en el capítulo 92, los últimos versículos, habla que Dios no es injusto, pero que Dios también es recto. Habla de dos palabras diferentes con respecto al carácter de Dios, al carácter de Cristo, que somos llamados a mostrarlo. Primero habla de que Dios no es injusto, o sea, Dios es justo, y lo otro que Dios es recto. Porque esto bíblicamente no es lo mismo la justicia que la rectitud. La justicia tiene que ver siempre con equilibrio, con que algo esté balanceado. Por eso es que los que son abogados y todos ellos siempre tienen su escudo, su balanza. Bueno, la representación griega también es la justiti, ¿no? Justiti, que es la mujer con los ojos vendados y la espada y la balanza. Y la justicia está afín a esto, a que todo sea balanceado, a que si tú transgredes por 1000, pagues por 1000, no por 900, ni por 2000, sino por 1000. Eso es justicia. Si tú fallaste en algo, tiene que ser el castigo de acuerdo a lo que fallaste. Ahora, si tú ganaste algo, tiene que ser de acuerdo a lo que ganaste. Tu recompensa no puede ser más o menos porque ya tienes. Dios es justo, tiene que ser lo que tiene que ser. Ahora, la rectitud está afinada o está ligado a lo moral, a la excelencia moral de Dios. Porque todo lo que Dios es bueno, es correcto. Y todo lo que está fuera de Dios es incorrecto, no es recto. Por eso es que cuando hablamos de rectitud, y aquí los arquitectos y los ingenieros civiles saben, que para que algo nosotros podamos aseverar que es recto, es porque hay algo que está paralelo a eso, que le da un sentido de rectitud. Porque yo puedo decir esta columna está recta porque desde mi óptica o comparado con la otra columna están en la misma diagonal, digamos que son paralelos. Entonces, para que algo sea recto, tiene que partir siempre de la excelencia moral de Dios. Para que nosotros expresemos rectitud de Dios, que somos llamados a expresar su carácter, ya somos justos por Cristo, gloria a Dios por ello, pero también somos llamados a expresar rectitud. Y esa rectitud va de acuerdo a la excelencia moral. Por eso es que la Biblia dice que la verdad es una columna, es baluarte, o sea, tiene una manera, tiene un trazo. Y nosotros como cristianos, ¿qué somos? Llamados a la rectitud. ¿A qué? A caminar en ese trazo, en esa línea. Justicia no solo se queda en la obra de Cristo, sino también se expresa ¿en qué? En caminar correctamente y conforme a la palabra de Dios. Conforme a ello.
Cristo siempre tendrá algo en su plenitud para expresarse en cualquier ámbito de nuestra vida. O sea que Cristo tiene la capacidad de siempre tener un camino recto, algo verdadero frente a cualquier aspecto de nuestra vida. Siempre en el aspecto familiar ya hay una rectitud de Dios, hay una verdad, hay una manera cómo debemos conducirnos en la familia. Eso no es legalismo, eso no es desgracia ni no es antigracia. Eso es la palabra de Dios. Y si dejamos que eso suceda, que nuestra vida esté de acuerdo, en línea a la palabra de Dios, que sea recta, que sea en la misma línea conforme a la palabra de Dios, estamos andando en la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Así que el llamado de Dios, pues para nosotros es trabajar en nuestro carácter expresando a Cristo. Todo partiendo de la palabra, mostrando a Cristo, dejando que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo, cuando habla en Gálatas 14:19, dice hijitos. O sea, le está hablando a cristianos, no está hablando a gente mundo para que Cristo sea formado como algo de, para que nazcas de nuevo. No tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. Tiene que ver con que haya un cambio en nuestra manera de vivir conforme a lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Dios nos ha transformado, ha convertido nuestro corazón. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a su palabra. Para que expresemos a Cristo. Para que nosotros podamos ser instrumentos útiles para el Señor. A veces este tipo de enseñanza no cuela porque a veces nosotros mismos, no porque los que predicamos, porque siempre hablamos de la justicia de Dios desde este punto, pero a veces parece que se quedan dormidos justo cuando hablamos acerca de lo que nos enseña la justicia, meten su cabeceada, entonces se levantan y después se van, la justicia de Dios, sí, Dios me ha salvado, y no se acuerdan para lo que han sido llamados. Menos mal que acá los veo todos que están despiertos, entonces ya, hoy día sí lo están escuchando. Así que somos llamados entonces a tener una fe sin límites. Éxodo el capítulo 3:13 dijo Moisés a Dios, hablando ya de cómo Dios llama a Moisés para rescatar al pueblo, para liberar al pueblo de Egipto. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es ese nombre? ¿Qué les voy a responder? Acá estaba poniendo sus peros. Acá sí no se trabó nada el Moisésito. Medio vivo creo que era. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué respuesta para tan confusa? Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Si tú vas y le preguntas y le dices, vengo a liberar al pueblo, vengo a hacer esto, ¿quién te envía? Yo soy el que soy. Deja mucho espacio para algo. Bueno, en el hebreo, esta palabra tiene un significado de yo soy lo que necesito ser. Yo soy lo que tú necesites. El gran yo soy tiene esta connotación. Deja mucho espacio esta afirmación. ¿Para qué? Porque vamos a necesitar a Dios de muchas maneras y de muchas formas. Vas a necesitar a Dios en tu vida en diferentes momentos, como Dios Rafa, como Dios Jireh, como Elohim, como Shalom, como Abba, como Roji, como Nisi. Lo vas a necesitar a Dios. Ahora, es el mismo Dios, la misma persona, pero tiene manifestaciones diferentes. Algo como ustedes cuando están acá riéndose y cuando están en casa, tienen otra manifestación. Algo como nosotros. Estamos más felices, me refiero, que en casa estamos más contentos. Amén. Pero sigue siendo el mismo Dios. Y Él le dijo, yo soy el que soy. Necesitamos saber que nuestro llamado consiste en confiar, en creer que Él es lo que nosotros necesitamos. Dios es lo que necesitamos para el momento que necesitemos. Él es el gran yo soy para tu llamado. Él va a ser agua en el desierto. Él va a ser luz en la oscuridad. Él va a ser fuego. Él va a ser columna de humo. Por eso necesitamos discernimiento. Porque a veces la religión y la gente que utiliza la Biblia encierra a Dios de una manera y piensa que Dios solo eso. Y por eso salen las típicas frases, love is love. Porque no entienden a Dios. Porque saben que la manifestación de Dios de amor no solo es de amor en una expresión de sentimiento y de aprobación, sino que Él es el gran yo soy. Él es lo que necesita la gente para poner orden en su vida.
No tengamos entonces un entendimiento roto de nuestra fe, como que Dios debe estar solo en lo que consideramos, en lo que Dios puede influir. Ay, no, ¿para qué voy a meter a Cristo en mis cuentas? Ay, no, ¿para qué voy a meter a Cristo en las matemáticas, en enseñarle a mis hijos? Ay, ¿para qué le voy a meter a Cristo en sus diversiones? ¿O para qué les voy a meter a Cristo yo en la política? Uy, porque eso es algo con lo que yo lucho bastante. Es más, yo pienso que esa es una de las de los grandes fracasos del cristianismo en este último tiempo, que la gente no ha sabido expresar a Cristo en todo lugar. Y por eso gente como ustedes saben, llega al poder, que no es temerosa de Dios, y ahora nos obliga a nosotros y nos hace la guerra a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el cristianismo debe adaptarse a solo a las cuatro paredes y que debemos de expresar a Cristo solo en la iglesia y en la casa y en lo que nos compete. No, hay que expresar a Cristo en todo momento. Y Cristo tiene una manera y una necesidad de adaptarse para la política, para la crianza de tus hijos, para administrar tus finanzas. Cristo tiene una verdad y una razón de ser y nosotros tenemos que alinear nuestro corazón frente a ella. Hemos recibido su justicia y hemos sido llamados para expresar a Cristo en todo. Diga en todo. De nuevo, en todo. Lo que nos involucra como seres humanos y como hijos de Dios, porque ese es nuestro llamado. Menos de algo específico de Dios y más de lo que Cristo sea formado en nosotros, de nuestro carácter, expresar a Cristo en todo lugar. Así que Dios tiene una sola identidad, pero sus expresiones son infinitas. Gloria a Dios por eso, porque Dios es lo que necesitamos en el momento que necesitamos. Así que nunca podemos anular la expresión de Dios. Nunca podemos decir, no, Dios para eso no. Sí, para tener esperanza de lo que ha de venir, sí. Pero para vivir diezmando, no. Eso no es la expresión de Dios. Nosotros estamos cortando y anulando lo que es Dios y su expresión para con nosotros. Y nuestra fe no tiene que tener límites. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener una convicción en momentos donde no se ve es complicado. Porque si viendo nos cuesta tener convicción de las cosas, imagínense cuando las cosas no se ven. Es más difícil. Pero sí se puede cuando nosotros alineamos nuestro corazón. Incluso en las cosas que no se ven, que naturalmente parecen locas. ¿Cómo que tenemos que dar a Dios? ¿Cómo que el que da cosecha? Pero sí me han enseñado que la mejor manera de crecer financieramente es ahorrando. Bueno, ahí viene lo sobrenatural de Dios. ¿Dios te enseña a ahorrar? Sí. Por eso lee Proverbios con tu familia. Pero es interesante y saber todo esto, que Dios no se encajó, no se pone en un concepto que nosotros queremos ponerle, o solo donde nosotros creemos que Dios debe entrar. Dios tiene miles de expresiones que nosotros debemos dejar manifestar en nuestra vida, en cada ámbito de nuestra vida, en cada lugar, en cada momento, en la cola del supermercado. Tienes que manifestarla a Dios. Sí, Dios es justo, no, yo estaba acá, pero también Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión. Debes dejar que el Espíritu de Dios te guíe a manifestar lo que Dios quiere que sea en el momento que Dios quiere que sea. Por otro lado, si estás ahí y te dicen, y así dices que eres cristiano y no dejas que pase, no, porque Dios también es justo. Y eso no es agarrar y decir, no, entonces nunca vas a perder. Bueno, en realidad nunca vamos a perder con Cristo. Pero necesitamos el Espíritu de Dios y necesitamos conocer la palabra de Dios para estar seguros de lo que estamos haciendo, de la verdad que tenemos. Y es por eso que yo sé que les cuesta criar a sus hijos, a la gente cristiana, no a ustedes. Les cuesta criar a los hijos y por eso es más fácil que el colegio los eduque. Porque no tienen discernimiento, no tienen la expresión de Dios en la familia. No saben cómo enseñarle a sus hijos. Entonces es mejor que lo eduque el colegio. ¿Quién tiene que enseñarle los principios? Que le enseñe la universidad. Ellos no están llamados para enseñar eso. Es la palabra de Dios que nos ha llamado a nosotros a expresar a Cristo en todo momento y de diferentes maneras. Así que la fe tiene la capacidad de expresarse en toda la área del ser humano. Aquel que dijo que el cristiano no tiene que meterse en política, yo pienso que seguro se refería a que nuestra confianza no debe estar en el gobierno terrenal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso es verdad o no? Amén. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Mas no que nuestra fe en Cristo no se exprese en la política. Porque nuestra fe en Cristo tiene una posición frente a ellos.
Nuestra fe en Cristo tiene que expresarse en la crianza de nuestros hijos. ¿Y por qué subrayo la política? Porque el diablo con sus mentiras se ha metido en todo este sistema para querer imponernos a nosotros la verdad, y que los niños que nacen con pene no son mujeres y son niñas trans, y si se sienten que son perros y mariposas son eso. Eso es mentira. Eso no es la verdad de Dios. Eso no es lo correcto de Dios. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente osados y valientes para decirnos y pararnos, eso no es de Dios. Y para tener la valentía de decir, yo con eso no comparto. Y para confiar en el Señor de decir, bueno, si van a enseñar eso, ¿sabes qué? Me lo sacas, o si no, ¿sabes qué? Me salgo del colegio. Ay, el ministro, qué drástico. La fe tiene muchas expresiones y nos ha llamado Dios a confiar en todas ellas. Así que esto es un llamado y también de atención, de orejas a nosotros. ¿Para qué? Para no limitar la fe en Dios solo en ciertas cosas que nosotros creemos que solo Dios. Yo les podría hablar de un montón de temas, porque la Biblia habla de muchas cosas. Les podría hablar acerca del racismo, acerca del discurso de odio, acerca de la ideología de género. Les podría hablar acerca de los inmigrantes ilegales, acerca de los ambulantes, de muchas cosas. Para todo ello está en la palabra. ¿Qué necesitamos? Discernimiento. Venir a escuchar la palabra, venir a someternos nuestro corazón a la palabra y saber que la fe tiene una posición frente a cada uno de ellos. Yo no soy de ningún partido político. Yo soy de Cristo. Y espero que ustedes también. Pero ¿saben qué? Tenemos que votar. Así que cuando tú votes, espero que manifiestes a Cristo en tu decisión de votar. Que no digas, ay no, ninguno de estos me cae, ay este no. Ay no voto por él, no. Uy, me da mala espina. Eso no es una justificación. Para eso tú tienes que pedirle guía al Espíritu de Dios y saber quién es de ellos. ¿Les digo algo? No hay político perfecto, no hay partido perfecto, no hay gobierno perfecto. Por eso es que no confiamos. Pero lo que sí hay gente que defiende los principios de Dios. Así que, si tú no quieres que lo que enseñas en tu casa a tus hijos sea destruido cuando van a la escuela y le enseñes otra cosa, aprende a votar conforme a tus principios cristianos. Aprende a tener una posición cristiana. No digas, ay no hable de política, ministro. Ay, qué feo el ministro en la iglesia hablando de política. Yo no les voy a decir por quién votar, pero sí les voy a decir la palabra de Dios, lo que dice y lo que ustedes tienen que hacer conforme cuando les den su cartilla y sepan por quién y sepan a quién van a votar, si eso está de acuerdo a la rectitud de Dios, al camino de Dios. Porque si te prohíben el libre culto, si te prohíben y te van a quitar tu trabajo, Dios no se goza en la injusticia. Así que no me vengan que no, que sí. Si hay un cristiano que piensa que el comunismo y el socialismo es algo bueno, yo le invito a que nazca nuevo. Es más, conmigo se reúne después y nos sentamos y en amor yo le puedo enseñar muchas cosas. Ahora, no se trata de, ay, todo es de todos y todos para cada uno, no. Por eso es que Dios mismo delante de él en el trono de la gran recompensa da a cada uno según lo que merece. Porque Dios no es Dios de quitarte a ti si tú eres un hijo que obedece y un hijo que se cuida y que llega al matrimonio bien. Y no, igual es para todos. No, Dios no es así, es un Dios de orden. Dios exalta, Dios honra, Dios multiplica, Dios trae bendición a la obediencia. Y no deja de ser amoroso, y no es discurso de odio, y no es algo, ay, qué malo, no, es la verdad. Y nuestro corazón tiene que estar en línea a la verdad. Y yo se los digo en amor. Porque oramos por esta generación, porque declaramos que la palabra de Dios la palabra de Dios es la verdad y oramos porque en el nombre de Jesús las fuerzas espirituales de la verdad y la justicia van a estar alrededor de ellos, pero no lo hagan más difícil. Tú puedes estar orando por provisión, orando para que te vaya bien en tu trabajo, y cuando te toca el momento de elegir y caminar por principios, pues expresas todo lo contrario. No me importa si me dejan de amar. Yo ya me he decidido, ya en el amor de Dios y me he decidido a que necesitamos nosotros ser confrontativos con las cosas que necesitan ser confrontativos. Porque si no, vamos a terminar rodeados de toda gente que nos tratamos de no ofendernos y estar bien, y al final vamos a terminar nosotros mismos no teniendo una posición clara y siendo retrasados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe bíblica
No solo se limita a una confianza en que Jesús existió y es el Hijo de Dios, sino que también es una convicción de lo que no vemos. Es una convicción para poder actuar y conforme a la palabra, para expresar a Cristo en todo lugar, en toda manera que nos compete a nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Nuestra fe no se limita a una creencia pasiva, mental de algo. Eso no es fe, eso es religiosidad, eso es tradición. Que tú guardes algo y solo sea una creencia, un conocimiento. Si tú te bautizas sin confianza, sin creer, sin saber la verdad, eso no vale. Si tú recibes a Jesús sin fe en tu corazón, sin conocer la verdad, eso no vale. Tú puedes hacer la oración y pararte acá, pero si no hay fe en tu corazón, si tú no decides y no proclamas a Jesús como el Señor de tu vida, entonces fue simplemente repetición de palabras. La oración de salvación no es un hechizo mágico, repite y un guardián leviosa. Es leviosa. Ya los que les gustan me sabrán, me entenderán. ¿Se trata de qué? Se trata de convicción, de creer, de depositar en alguien que es una persona real y tiene poder. Así que no se limita a una creencia pasiva, nos lleva siempre a actuar. La convicción es un concepto también que involucra todo nuestro ser. Abarca a la persona en su totalidad. Abarca a la persona en su totalidad. Es decir, que nuestra fe está relacionada también con entregarnos completos. Todo. Ya no somos de nosotros. Por eso es que cuando en Romanos, el capítulo 10, cuando habla acerca de la oración de confesar, dice, y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor. O sea, uno tiene que estar convencido de que Dios es el Señor de su vida, que va a serlo el Señor de su vida. Todo tu ser. No dice solo vas a serlo Señor de tu problema en ese momento, Señor de tus hijos, Señor de tu enfermedad. Es el Señor de todo. Entonces nos involucra todo, toda nuestra totalidad. Nuestra fe, por eso es que tiene una posición en todo y frente a todo. No podemos tener una posición fuera de Cristo frente a cualquier situación que enfrentemos, pues somos de Cristo para siempre. Ser de Cristo significa Ser de Cristo significa que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador y morimos a nosotros mismos. Por eso es que me da gozo cuando se bautizan. Con el conocimiento y la confianza en su corazón se ve. Cuando hay un bautizo creyente que cree, sabe que es el bautismo en agua, que es una manifestación, una representación de lo que Dios ha hecho. Y hay algo maravilloso cuando uno se bautiza y sale y siente todo el agua en todo su ser, y así es lo que Dios nos ha hecho con nosotros. No hay nada en nuestro ser que se haya escapado de lo que es la autoridad de Dios y lo que es la bondad de Dios para nosotros. Todo es de Dios. Ahora, ser de Cristo es pasar por una conversión, es pasar por esta conversión. Cuando hablamos de conversión, mientras estaba meditando rápidamente, fui a la historia de Saulo, que camino a Damasco se convirtió. ¿Se acuerdan esa historia? ¿Quién era Saulo? Era un perseguidor de cristianos, un asesino. Era un judíos también, pero eso no le eximaba que también era un asesino. También había permitido que maten a personas. Bueno, la Biblia dice que mientras Esteban estaba al frente de ellos, él permitió que lo asesinaran como jefe, como capataz. Entonces esto quiere decir que Saulo era una persona que era terrible, era mala, pero esta persona se convirtió de perseguidor de los cristianos a seguidor de Cristo. Incluso su nombre fue cambiado por Pablo. Y si tienes un nombre anticristiano, no está nada de malo que lo cambies si te has convertido al Señor. Recuerdo a un joven que conocí que apellidaba Malo. ¿Saben que Malo es un apellido, no? Ya. Y en la iglesia ya no era malo. En la iglesia, cuando sus hermanos lo querían levantar fe, la fe bueno. Naturalmente está escrito Malo, pero Dios, cuando en este tiempo quiso mostrar toda la transformación y la conversión, hasta el nombre le cambió. Porque Dios quería mostrarnos y enseñarnos que la conversión genuina involucra todo nuestro ser, todo lo que somos. Así que si tu nombre significa odiador de Dios, detestador de Dios, tienes
libertad para cambiar el nombre que te guste. Mira, ya te puedes poner el nombre que te guste. Si tú crees que has nacido de nuevo, que eres una nueva persona. De eso se trata la conversión. Desde ese día, desde ese momento, nuestras vidas no fueron la misma. No fueron lo mismo. Nuestro corazón no fue el mismo. Ahora, Saulo se convirtió de perseguidor de los cristianos a un seguidor de Cristo. Esta palabra convertir, que es llegar a ser o hacer que sea, también el Espíritu de Dios me llevó a esta historia de las bodas de Canaán, donde Jesús, ¿qué hizo? Convirtió el agua en vino. Así que para acabar, vamos a ir a Juan el capítulo 2. Bodas de Canaán. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros desde la óptica de las bodas de Canaán en la conversión del agua con el vino? Juan el capítulo 2. Jesús convierte el agua en vino. ¿Cuántos de ustedes están recibiendo algo de Dios en esta mañana? Amén. Qué bueno. Eso significa no que estoy predicando bien, sino que su corazón está receptivo a la palabra de Dios. Tal vez seguro estoy predicando bien, pero es más su corazón de ustedes. A ver, Juan el capítulo 2. Gracias a Dios que Él nos capacita, nos ayuda, y el Espíritu de Dios es el que hace el trabajo en nosotros. ¿Llegaron al Evangelio de Juan? Muy bien, el capítulo 2, las bodas de Canaán. A ver, lo leemos, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vayan al leer original, no vayan a estar los jóvenes y decir: ¿qué tienes conmigo, mamá? No es la misma traducción a lo que se refiere cuando estás achorado. Es una traducción que significa que no me demandes algo que no estoy ahora listo para hacerlo. ¿Okay? No es que Jesús se puso achorado. Él no pecó, recuerden. Ok. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros, más o menos 100 litros, dicen algunos, un montón. Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. ¿Hasta dónde las llenaron? ¿Qué es lo que Dios convierte en nuestras vidas? Todo de nosotros, hasta arriba. No hay nada de nosotros que Jesús no quiera o haya convertido en sus vidas. Hay que dejar que Cristo se exprese en todo de nosotros entonces. Porque Dios no nos salvó y nos llenó solo hasta el sábado, o solo de lunes a miércoles, o solo domingos. No, es todo. Todos los días, las 24 horas del día. Cuando estás en público y cuando nadie te ve. Y Dios nos ha convertido todo de nosotros. Miren, Jesús le dijo: llénenlo todo, porque Él iba a convertir todo en vino. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 10, el hombre le dice: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando hayan bebido mucho, entonces sirven el inferior. Saben que nuestra conversión a Cristo no tiene que ver con ahora estamos viviendo la vida inferior. Ya vivimos lo mejor fuera de Cristo. Ya vivimos lo mejor, la vida loca sin Cristo. Ahora estamos viviendo ya una vida más inferior, más tranquila. No, esta es la mejor parte. Este es el mejor vino. Este es lo que Dios convierte. Porque Dios no convierte cosas feas. Así que si tú has estado pensando: ay, mejor estaba en el mundo, me divertía más. Mentira del diablo. Eso no es la verdad. Tienes que creer que Dios te ha convertido y que tú eres un mejor vino. Que tú eres un mejor vino de los que sirven. O sea, que tu juventud ahora en Cristo es mejor que cualquier otra juventud. Que tu adultez en Cristo es mejor que cualquier adultez. La niñez, tu etapa de padre. Tú no has sido un mejor padre antes de conocer a Cristo. Es mentira. Ahora eres un mejor padre. Porque Dios convierte, y lo que convierte lo hace bien, lo hace mejor. Mejor que cualquier otra cosa.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, ¿por qué yo creo que esto está relacionado con nuestra conversión? Porque saben que la conversión es el primer milagro que Dios hace en nosotros. Lo primero que Dios hace en tu vida es cambiar o transformar tu corazón. Y eso fue el primer milagro de Jesús aquí en la tierra. Y la Biblia dice que Jesús proclamaba y decía, lo que el Padre es, yo soy aquí en la tierra. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Así que podemos leer la historia de las bodas de Caná y entender un poco más de la conversión que Dios ha hecho en nosotros. Porque lo primero que Dios ha hecho en tu vida es convertirte. Es convertir tu vida, es transformar tu vida. Ahora, para cerrar, acá viene lo que me preguntaba. Agua y vino. ¿Por qué agua y vino? No he traído vino y bueno, agua tengo acá. Pero solo traer imágenes, pero no he traído vino. Pero agua versus vino. ¿Por qué por qué Jesús nos convierte de agua a vino? Porque en este ejemplo en particular, en este contexto, el agua y el vino está relacionado con la influencia de lo que son. El agua y el vino relacionados con la influencia de lo que son. Es decir, que tú al agua el agua puede ser influido de muchas maneras y puede seguir funcionando y cumpliendo su propósito de refrescar, de hidratar. Por ejemplo, tú a tu agüita lo influyes o le echas limón y azúcar. ¡Ah, qué rico! Le echas tu maíz morado y tu canela. ¡Ah! Y si está Pierre, ¡oh! No está. A tu agua le puedes echar papaya y algarrobina. Buenazo, saludable. Pero ¿qué pasa con el vino? El vino no es como el agua, porque el vino ya es un producto final. El vino no es algo que es como una sustancia que puede ser influida, porque si le agregas algo, ya dejó de ser vino. Es más, Dios en Isaías habla acerca de que Él detesta que la gente mezcle el vino con agua. Y les dice y les exhorta, ustedes que han mezclado el vino con agua. El primer capítulo de Isaías, ya en casa lo pueden buscar. Porque a Dios nunca le han gustado las mezclas. Es más, enseñaba Él que las telas y las ropas de su pueblo no debería ser de una tela un pedazo y otra tela de otro pedazo. Que sea de una sola tela. Siempre Dios ha estado rechazando a la mezcla. Y Él dice, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Él está en contra. Y en nuestra conversión está en contra de ¿qué? Un poquito de Cristo. Ay, pero cuando hablamos de política, hablamos de LGTBI, Kuzma, ya. Cuando hablamos de los movimientos y las minorías, ay, no, en eso no hay que hablar porque no, para ahí no llega. No, aquí estamos nosotros en Cristo. Eso es lo que somos en Cristo. Toda nuestra influencia viene de la palabra de Dios. ¿Le duele a los demás? Es que es nuestra realidad. ¿Les molesta a los demás? Es nuestra realidad. Nosotros tenemos que saber quiénes somos y la obra que Dios ha hecho en nosotros. Somos vino. Ya no somos agua para estar influenciados de uno. Somos vino. Y el vino viene de la vid. Y Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. O traducción, Davicho habla hoy, yo soy David y ustedes los pámpanos. Jesús dijo, yo soy la vid. O sea, ¿de dónde viene el vino? De la uva. ¿De dónde venimos nosotros? De Cristo. Y si a nosotros, a nuestra conversión, le agregamos algo fuera de Cristo, no estamos agradando al Padre. Y no estamos caminando en fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y eso agrada a Dios. Aquel que no mezcla, aquel que se mantiene en una posición frente a cualquier cosa. Pero por eso le oraba y les pedía que necesitamos discernimiento, porque hay gente que va a agarrar y va a decir, no, pero no, si Dios es amor, ¿para qué usan armas? ¿Y para qué los cristianos votan a favor de las armas? Pide discernimiento, porque no piden armas para matar, piden armas para defender lo que es el derecho de vida. Ay, qué mal, ministro. Bueno. Cada uno puede tener sus puntos de vista y sus cosas. Yo lo que les digo es que tenemos que ponernos del lado correcto, que es la palabra de Dios. Y ahí no hay puntos de vista. Así que si tú me traes algo, una premisa y algo con el cual, o el mundo te trae algo, tú tienes que ponerte al lado de la palabra de Dios, en defender la vida. No puedes decir, ay, yo soy cristiano, pero soy pro aborto. No, ¿qué tontería es eso? Eso no es ser un cristiano.
La fe no tiene límites. Va para cualquier lugar, para cualquier escenario, para cualquier momento. Porque Dios es lo que debe ser para aquel que cree en el Señor. Así que si tú necesitas una osadía, valentía y tal vez iluminación y revelación, métete en la palabra. Pide al Señor que te ilumine, que te dé discernimiento para que puedas entender las cosas. Para que todo lo que te ponen en la televisión no te lo comas. Ay, sí, sí, así está el mundo. No. Detrás de ellos hay gente, detrás de ellos hay gente que paga, detrás de ellos hay sistemas, detrás de ellos está el espíritu del anticristo que quiere ponerse a la iglesia. Entonces necesitamos discernimiento, necesitamos saber, necesitamos entender la verdad a través de Cristo Jesús. Terminamos con esto, no somos nosotros afectados, porque ya somos vino, ya somos vino. ¿Dónde están los de la Red H? Levanten la mano los de la Red H. Muy bien. No, pero tú no eres de la Red H, tú eres servidor de la Red H. Los miembros de la Red H. O sea, mejor los adolescentes. Ok. ¿Es verdad que ustedes luchan con este concepto del bullying o no? ¿Saben qué es bullying, no? Okay. Hasta unos años yo ni sabía que era bullying. Porque en mi tiempo no había bullying. En mi tiempo había gente que te hacía bromas y tenías que... Yo era el cabezón. A mí me decían chupetín, creo. Yo después crecí, pero no me he dado cuenta que tenía cabeza grande. Pero bueno, bajen sus manos. Ustedes, o sí, o tal vez no me doy cuenta. Pero lo bonito de todo esto es, escuchen, adolescentes, escuchen. Dios los ha convertido a ustedes en vino. Así que no existe bullying que los pueda afectar a ustedes. No tienen que ponerse del lado de, no al bullying, hay que no. Sí, pónganse del lado de no ofender a nadie, de respetar a sus amigos, sí. Pero no de un lado de que, ay, me afecta el bullying, ay, me ha hecho daño. No, ustedes son de Cristo. Ustedes son de Él. Y padres, enséñenle a que en el mundo van a tener aflicciones. Que la gente los va a insultar, que la gente se va a burlar, que la gente va a ver una cualidad, un rasgo físico y les puede decir algo. Pero ellos no tienen por qué afectarse y después decir, ay, ser un resentido social porque le hicieron burla. Eso es mentira, porque somos vino, porque ya no nos afecta, somos de Cristo. Lo único que afecta en nuestra vida es todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de la palabra de Dios. Eso es lo que para nosotros nos afecta. Amén. Yo entiendo que para la gente que no tiene a Cristo, sí, esto es un problema. Pero gracias a Dios que creo en la conversión que Dios hace en nuestras vidas. Y eso es maravilloso. Por eso, si hay alguien que no se ha convertido a Cristo, corra y conviértase a Cristo, porque es maravilloso y es importante que un cristiano se convierta a Él para que pueda disfrutar de todo lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Amén. Dios es bueno. Hay muchas cosas que seguro Dios va a estar ministrando, hablándonos, pero vamos a dejarlo ahí, recordando que tenemos un Dios maravilloso, sabio, admirable es nuestro Dios. Él nos ha hecho nuevas criaturas en